sexta sesión o sexto capítulo. Podríamos agregarle un derribando mitos, podríamos agregar un montón de cosas más sobre este tema que en lo personal para mí está trayendo mucha apertura y mucha luz, y veo y sé que también en muchas personas está obrando y ministrando, está trayendo sanidad, porque siempre hubo, la hay todavía, mucha mentira, tal vez un poco de manipulación, bastante de ignorancia al respecto del tema de las maldiciones generacionales. Lamentablemente para mí, la iglesia cristiana se maneja con una elevada cuota de ignorancia. Recuerdo unos años atrás, bastante años atrás, en los cuales incluso se enseñaba que no había que estudiar, que no había que prepararse, que capacitarse era algo malo, porque intentar capacitarse para servir a Dios significaba pasar por encima del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es quien nos capacita. Y entonces, si yo me capacitaba para servir a Dios, estaba como invalidando o negando lo que Dios me había dado, cuando en realidad es todo lo contrario. Lo que Dios me da es una semilla que tiene que ser sembrada, tiene que ser germinada y empezar a dar fruto. En todas las cosas, lo vemos en la Biblia lo habla, en todas las cosas debemos crecer, debemos prepararnos y crecer. El apóstol Pedro habla de cuando eras niño a cuando después sos un poco más grande, cuando ya sos maduro. Es necesario desarrollarse y crecer. Y se decía, no estudies, no, peor. Hubo una época, gracias a Dios no la viví, no la conocí en la carne, una época donde se te decía, la letra mata, el espíritu vivifica. Entonces no estudies, no leas nada, cree lo que se te dice y eso es lo que te va a dar vida. Y eso ha generado un montón de ignorancias, como lo que comenté ayer sobre las profecías que ya empezaron. Las profecías respecto del último papa, que ahora que ya viene el anticristo, que el papa negro, y que el fin del mundo, y que pito flauta, y que pito la corneta, y que esto y que el otro. Cosas que las vengo escuchando desde que iba a la escuela primaria, así que imagínense, siempre la misma situación, no cambia. Fruto de la ignorancia. Y en esa misma línea de ignorancia está el tema de las maldiciones generacionales, donde mucho tiempo la iglesia puso en primer lugar y en mayor importancia lo diabólico, lo demoníaco y la maldición que todo lo que Dios hizo. En un momento la iglesia se comportaba de manera tal como que teníamos que estar pidiéndole permiso al diablo para poder movernos, porque era tan fuerte la opresión que venía, tanto el ataque, que la iglesia estaba siempre atada, siempre oprimida, siempre perturbada, porque el diablo no nos permitía movernos, lo que, repito, invalida o invalidaría el poder de Dios. ¿Cómo puedo pensar que cualquier tipo de entidad espiritual tiene más poder que Dios? Bueno, así se movió la iglesia. En esa misma línea, este tema de las maldiciones generacionales. Estamos atados, estamos limitados, tenemos que hacer un montón de rituales para librarnos de lo que le pasó a papá, al abuelo, al bisabuelo, de la enfermedad de la tía abuela, de que resulta ser que mi tatarabuelo era mujeriego, entonces mi papá lo mismo y yo voy a hacer lo mismo y así, bla, 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 bla. Creer que estamos condenados a repetir secuencias que se han visto en el pasado en nuestra familia. Que como si fuera un rasgo genético, lo que pasó en mi casa, lo que pasó en mi familia, eso tengo que pasarlo yo también. Y si no estuvo en las anteriores charlas o si escuchó alguna vez algo al respecto de esto, capaz que está diciendo, no, pero yo lo vi. Yo vi que pasó así y que pasó lo mismo y que tal cosa y siempre lo mismo. Yo lo viví de esa manera, sí. Sí, claro, pasa. Sí que pasa. Esa es la segunda etapa, digo, de esta serie, que Dios mediante el próximo miércoles termino con esta parte, después del culto de primicias, creo que viene, es un sábado, y ya para la otra semana arrancamos con la segunda parte de esta serie, que es los casos bíblicos de, digamos, entre comillas, maldición generacional, donde vemos patrones repetidos de conducta. Eso es lo que en realidad ocurre, patrones repetidos de conducta. Que pase lo mismo no significa que hay una maldición que te condena o que te ata. Que pase lo mismo significa que es lo que aprendiste. Y lo que viste hacer, eso hiciste.
Y porque no te agarraste de la palabra y no te metiste en la palabra de Dios y no dejaste todo en manos del Señor, volviste a repetir los mismos ciclos. Y cuando viste que estabas haciendo lo mismo, no pusiste un freno, sino seguiste porque, bueno, siempre fue así, siempre de esa manera. Entonces repetís el ciclo, repetición de patrones de conducta. Eso es lo que sí sucede en nuestras vidas. Eso depende mucho, como todas las cosas en el reino de los cielos, como todas las cosas que nos toman como iglesia, depende mucho de nosotros. Somos nosotros los que tenemos la autoridad para cambiar, para hacer un giro, para empezar de nuevo, para ponerle un parate, para ponerle un freno a esas situaciones. Del mismo modo, somos nosotros los que tenemos la autoridad para darles vía libre a que se repitan, a que sigan sucediendo, a que sigan viniendo. Empieza con un pensamiento, con una sensación, tal vez una costumbre, porque como son patrones de conducta adquiridos, lo viste siempre en tu casa. Entonces, lo viste de chico, lo viste de adolescente, cuando ya sos joven o adulto, te salió natural repetir y hacer lo mismo. Pero no está bien. Bueno, pero siempre se hizo, pero la palabra dice que no está bien. Eso es lo que pasa. La maldición generacional. Esto supuestamente tendría que haber ido casi al final, pero ya lo dije como 10 veces, así que ya no tiene ningún tipo de efecto sorpresa. La maldición generacional no existe. No existe. No estamos atados a nada que dirija nuestro comportamiento. No estamos atados a nada que nos maneje, que nos lleve de la nariz. No estamos atados a nada espiritual que tenga un efecto dominante sobre nuestras vidas. No estamos poseídos por ningún demonio, ni hay ningún ancestro que nos dirija para el camino que nos aleje del Señor. Porque ahí está la clave. La diferencia está, las decisiones que hemos tomado, la diferencia está a quién seguimos, la diferencia está en dónde estamos parados. Les repito algunos conceptos. La mayoría de lo que voy a hacer es solamente repetición de algunos conceptos para poder ubicarnos nuevamente. El origen del mito o de la idea de la maldición generacional, Éxodo 25, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 7, Dios castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero esa maldición, los mismos textos dicen que esa maldición se detiene cuando hay un cambio de actitud de estos padres o de estos hijos. Éxodo 26, cuando me aman fielmente, cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Éxodo 34, 7, Dios mantiene su amor hasta 1000 generaciones y perdona la maldad, la rebelión y el pecado. O sea, los mismos textos que siembran la idea de maldición generacional son los mismos que nos dicen que un cambio de actitud de nuestra parte nos aleja de esa maldición generacional. Y lo más interesante, se lo vuelvo a repetir porque a mí me gusta decirlo, 1000 es más que 4. 1000 es más que 4. No necesitas ser ministro de Economía ni nada extraño para eso. 1000 es más que 4. ¿Sí o no? Estoy equivocado. No, estamos bien. 1000 es más que 4. ¿Gonza, sí? Gracias, Gonza. Entonces, si 1000 es más que 4 y la maldición castiga hasta la cuarta generación, pero la bendición llega hasta 1000 generaciones, ¿dónde hay una transferencia de condenación que pueda llegar hasta nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Habíamos dicho 3 puntos, se los recuerdo hoy porque seguramente no los tiene anotados, pero así los anota hoy. 3 puntos que son lo que hacen la diferencia entre la maldición y la bendición. 3 puntos que hacen la diferencia entre la maldición y la bendición. Primero, decisión. Segundo, acción. Tercero, posición. Decisión, acción, posición. ¿Con qué se come esto? ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando? Decisión. ¿Qué decisión? De ser transformados y cambiar de vida. La decisión de cambiar de bando. La decisión de permitirle a Dios que obre en mi vida. La decisión de dejar de seguir aquellos patrones de conducta o aquellas cosas que me alejaban del Señor. Segundo punto, acción. ¿Qué acción? La acción de amar a Dios y cumplir sus mandamientos. La acción de ser transformado, con la determinación de mantenerme en esa decisión. La acción de mantenerme firme en su camino, sin retroceder. La acción de
dejar de hacer lo que hacía, empezar a hacer una cosa distinta. La acción de arrepentirme, o sea, cambiar de dirección. La acción de empezar a amar a Dios, que si usted lo recuerda, si estuvo presente ese día de esa charla, fue donde hice hincapié un rato en que el amor no es un sentimiento, no es solamente una emoción, que lo que es emoción es la pasión. El amor es una decisión. Sí es un sentimiento, pero no es solo un sentimiento, es una decisión. El amor depende de la voluntad, el amor depende de un compromiso, el amor depende de una decisión que un día tomé. La pasión decrece y desaparece. En el ser humano la pasión decrece con el tiempo. A medida que usted va subiendo en edad, va decreciendo su nivel hormonal, entonces lo que se llama pasión va desapareciendo por todas las cosas. Porque es raro que vea a un hombre de 60, 70, 80 años gritando enloquecido, agarrado de un alambrado por su equipo de fútbol. Puede ser, pero no es muy normal. Es más, lo más probable es si lo ve hacer eso que le dé un bobazo y quede seco ahí en ese momento. Pero a uno de 20 es lo más normal que lo vea haciendo eso. ¿Por qué? Porque la misma pasión, no se trata, pasión no es solamente pasión sexual, es pasión. Es una energía hormonal que está dentro del ser humano. Bueno, decrece con la edad. Entonces, la pasión, el enamoramiento, la pasión sexual, el enamoramiento, decrece con la edad. Pero el amor permanece, se sostiene, se edifica y crece. El amor siempre está presente por una decisión. Entonces, tomar la decisión de amar a Dios. Tomar la decisión de hacer las cosas que a Dios no le ofenden, tomar la decisión de hacer las cosas que a Dios le agradan, tomar la decisión de ir cambiando mi manera de vida según lo que Dios espera de mí, tomar la decisión de aprender de Dios, tomar la decisión de acercarme a Dios. Aquellas cosas que usted haría por amor, que no las hace por emoción o por pasión, las cosas que hace por amor. Uno por amor atiende a la persona que ama, cuida de la persona que ama, le prepara una comida o no sé, lo protege durante el día, qué sé yo. No quiero dar ninguna cosa específica para no centrarnos en un tema, pero por amor hace esas cosas. Nunca vio a una madre estar horas y horas cocinando para que después en 10 minutos se morfen todo y nadie le diga ni siquiera gracias. ¿Y por qué lo sigue haciendo? ¿Que es una maldición generacional que le activa un chip que lo sigue haciendo aunque esté protestando? Lo hace por amor. Y no está esperando que le digan gracias o que la mimen. Más vale que si lo hace le encanta y se le cae la baba. Pero si no lo hace, lo va a seguir haciendo igual. Porque por amor le sale en forma natural. Porque uno de los principios del amor o de los significados más importantes del amor, que tiene que ver también con el Evangelio, es que el amor es dar. Amar no es recibir, amar es dar. Yo doy porque amo. Si no amo, no doy. Por eso digo, tiene que ver con el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Por tanto que amó, dio. ¿Qué dio? Bueno, no le voy a spoilear nada porque ya se conoce la historia, pero lo que dio es a Jesucristo, que también ahora enseguida le voy a hacer referencia a ese pasaje de esa historia. Primero primero decisión, segundo acción, tercero posición. ¿Qué posición? Y bueno, por eso decía que es difícil continuar ahora porque de este tema hemos hablado a partir incluso de lo de la cruz, porque a partir de la cruz, a partir de la obra de la cruz, a partir del pacto de la cruz, es que viene la posibilidad que yo me presente delante de Dios y sea hecho hijo de Dios. A partir del pacto de la cruz, dice Juan 1:12, todos los que lo recibieron les dio Él el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y está hablando de Jesucristo y lo que le explicaba la semana pasada, el pacto de la cruz es mirar la cruz y entender que eso lo hizo por mí. Que la cruz representa que Él está en lugar mío. La cruz representa que yo tendría que haber estado ahí. Que la cruz legalmente es el pago por los requisitos de la ley para pagar por el pecado. Por lo tanto, lo que Él está haciendo es cancelar la deuda de pecado que yo tengo. La deuda simplemente por haber vivido una vida alejada de Dios. A veces son cosas conscientes, a veces cosas inconscientes, pero la cosa está. Ayer me pasó algo muy curioso porque me sorprendí. Estaba en un lugar y vienen a cortarle la luz a una persona, a un vecino, de donde yo estaba. Una cuadrilla de sur vino,
cortó, sacó medidor, todo. O sea, no hay tutía, ella nada, hasta el medidor se le llevó todo. Una sensación, imagínate, ¿no? Esa vergüenza ajena, esa incomodidad que te hace así, no sabes qué hacer. Una sensación incómoda por lo que pasó. Entonces, en cuanto se fue la cuadrilla, la dueña de casa estaba investigando inmediatamente cómo podía hacer para engancharse. Entonces, alguien que estaba ahí dice, pero ¿usted sabe qué pasó? ¿Tenía deuda? Sí, tengo deuda. Y no sé por qué este otro le pregunta, ¿pero mucha deuda? Sí, debía 1.100.000 pesos. Y yo me quedé pensando, digo, ¿cómo haces para deber un palo de luz? O tenés, no sé, o hace algo ilegal ahí adentro, o fabrica merca, no porque lo pagaría. ¿Cómo haces para que se te vaya acumulando mes tras mes tras mes y no te des cuenta? ¿Cuánto tiempo no pagaste para llegar a deber 1.100.000 pesos? Es como que es mucha plata, ¿no? Es mucha plata. Más vale que no lo va a poder pagar. Obviamente que no lo va a poder pagar. O no sé, capaz que sí, capaz que no lo quiso pagar. ¿Qué sé yo? No tengo idea de su vida, no conozco a la persona, no sé. El concepto de lo que voy es esto. ¿Cómo dejaste que se te acumulen las cosas de tal manera que se te cayó todo encima? Entonces ahora vuelvo a lo que le estoy diciendo. ¿Cómo dejaste que se te acumule todo de golpe de tal manera que solamente la cruz te puede salvar? Porque solamente Él es el que tiene la habilidad y la capacidad para pagar por nuestro pecado, que desde siempre lo tenemos en nuestra vida y lo seguimos teniendo, porque ya lo dijo el apóstol Pablo, que no hay hombre que no peque. Todos somos pecadores. La clave está en presentarnos delante del Señor, el pacto de la cruz, clamar por ese perdón y ser restaurados nuevamente. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre la maldición y la bendición? Primero, mi decisión de ser transformado. Segundo, mi acción de seguir a Dios y amarlo. Tercero, mi posición de ser hecho hijo. Aceptar la cruz, recibir la cruz, entender el pacto, entender la obra y no solamente conformarme con tener el derecho, sino de tomar ahora otra vez la decisión de ser hecho hijo. No solo el derecho, ser hecho. El derecho que me da Juan 1.12 es como una credencial, es como una tarjeta de crédito, es un acceso VIP. El derecho es lo que hace que yo esté habilitado para recibir, pero ser hecho hijo es otra vez una decisión de transformación, donde por medio de cambiar mi forma de ser, les leí en aquel momento el pasaje de Jeremías, de la vasija y el alfarero, esa vasija que debe ser rota y hecha de nuevo, y en la que Dios dice, ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes lo mismo que hizo el alfarero? Dice Dios a la casa de Israel. Entonces, para ser hecho hijo, tengo que estar dispuesto a ser roto. Si no estoy dispuesto a que Dios me rompa. Una vez escuché una prédica de Marcos Witt. Pensar que en esta época hay gente que te nombra Marcos Witt y dice, ¿quién es ese? Me da como un poquito de, no puede, no. Un día me lo hicieron una de estas dos. ¿Quién es Marco Witt? ¿Vos no? ¿Tu hermana fue? Seguro, ¿no? ¿Quién es Marco Witt? ¿Cómo? No podés no saber quién es Marco Witt. Si no sabés quién es Marco Witt, tenés que arrepentirte y convertirte de nuevo. Es como el Papa cristiano, más o menos, Marco Witt. El renovador de la alabanza. O sea, el tipo, si no lo conocés, no conociste nada. Encima, nosotros nos convertimos en el momento justo que empezó el crecimiento del ministerio de Marcos, entonces digamos que lo acompañamos toda su carrera, desde la vieja yo quiero ser un adorador, así que imagínense el tiempo del cual estamos hablando. Pero una vez escuché una prédica en la cual cuenta una historia sobre la tan famosa Renuévame, y está contando cómo nació esa canción. En forma muy graciosa, pero son esas cosas que vivimos con Dios. Se estaba bañando y bañando empezó a orar y orando le dice a Dios, Señor, renuévame, Señor, renuévame, y ahí empezó y salió la canción. Entonces en la prédica él decía, le pedimos a Dios que nos renueve, y cuando Dios prepare la topadora y el martillo neumático y empieza a romper y a arrasar con todo, decimos, no, pará. Y Dios te dice, pero no me pediste que te renueve. Si no estoy dispuesto a ser roto, si no estoy dispuesto a que me pase por encima, Salmo 66, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí.
y me llevaste a abundancia. Y loco, es un cambio tremendo, medio esquizofrénico lo que escribió eso. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí y me sacaste a abundancia, no me llevaste. Me sacaste a abundancia. Bueno, si no estoy dispuesto a que Dios me rompa, no puedo ser hecho hijo de Dios. Cuando permito que Dios me rompa, sos convertido hijo de Dios con poder. No alcanza con el derecho de ser hijo. Es necesario serlo, practicarlo, entenderlo y vivirlo. No alcanza solamente con venir a la iglesia. Es necesario tomar decisiones de transformación de vida. Hasta acá llegué y acá le empiezo a contar esto. Sí, acá estamos. Bueno, le voy a repetir esos 3 versículos sobre ser hijo y ya arranco. No alcanza con ser hijo, tengo que entender mi posición, Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero, entender la posición a la que accedo. No alcanza con ser hijo, hay que reconocer a Dios como Padre, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Una característica del hijo, el hijo no tiene temor de su futuro, porque sabe que es hijo y tiene herencia y sabe que tiene posición. Cuando no sabes si sos hijo, no sabes qué va a pasar con tu vida espiritualmente. No alcanza con ser hijo, hay que practicarlo, Efesios 5:1. Imiten a Dios como hijos muy amados. Pero quiero ahora sí detenerme en esta parte, que ya es la recta final del concepto de maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 10, que es principalmente la que decía, que más me frenaba mientras estaba escribiendo, porque digo, todo esto ya lo vivimos, ya lo pasamos, lo experimentamos. Dios ya lo hizo. Pero puede ser que tal vez no lo haya vivido internamente, no lo haya entendido, o que no haya estado en la cruzada. Dice la profeta Mirta Legrand, dice que el público se renueva. Cada vez que se muere algún anciano, yo creo que Mirta dice, ¡ah! Ahora que se murió el Papa, lo mismo, va a decir, ¡ah! No sé, nos piensa enterrar a toda esta mujer, no sé qué. ¿Vieron el meme ese que está acariciando a un dinosaurio? ¿Lo vieron? Y le dice, bueno, tranquilo. Dice, vos no vas a vivir eso. Impresionante. Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Repito, es evidente, dice Pablo, que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. Un concepto que él está diciendo, que viene del libro de Habacuc, que él después lo repite también en Romanos, un concepto que está diciendo que nosotros alcanzamos la vida espiritual y la justicia de Dios por medio de la fe. Que si bien antes era por medio de la ley y las obras de la ley, presentar un sacrificio, matar un cordero, llevar un becerro, cortar una paloma, derramamiento de sangre, una libación, etcétera, 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 todo lo que se hacía antiguamente, ahora eso ya está, ya no, ahora eso ya no sirve. La ley nos salva. Aclara después el autor de Hebreos que si la ley hubiera salvado, no habría necesidad de repetición. Todos los años, otra vez lo mismo. Todos los años, otra vez lo mismo. Todos los años, otra vez lo mismo. ¿Para qué todos los años lo mismo si es que era suficiente? Entonces, no era suficiente. Como esos que empiezan el culto y cada vez que empieza el culto reprendan al diablo, atan al demonio. Y yo digo, ¿en qué momento se soltó? Si ya lo reprendiste y lo ataste. De noche se soltó. Atalo más fuerte. Poner un candado, qué sé yo, no sé. Poner cámara de seguridad para que no se te desate, no sé, algo. ¿Por qué esa idea? Por eso le digo la ignorancia del manejo del mundo espiritual, de atar. Atás al demonio y reventás tus cuerdas vocales, todos juntos al mismo tiempo, por el mismo precio. Y después, que vos quedaste reventado y arrancás el culto al día siguiente, te reprendo. ¿Qué pasó? ¿Tanto poder tenía para soltarse otra vez? Enfoquémonos en la palabra de Dios. La ley no tenía
poder para salvar ni para justificar. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados por la fe tenemos paz con Dios. Lo que nos hace justos, lo que nos justifica, no es la ley, no son las obras de la ley, sino que lo que nos hace justos es la fe que todos tenemos. Tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Continúo con Gálatas, versículo 12. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas, las cosas de la ley, vivirá por ellas. El tema de Gálatas, le cuento muy rapidito. Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia de Galacia, de ahí los Gálatas, porque había unos judíos que se habían convertido al cristianismo, se habían convertido a Cristo, pero que querían convencer a la iglesia de que era necesario mantener los rituales judíos. Entonces querían hacer todas las mismas cosas de antes: la circuncisión, los pactos, los sacrificios, el beso a la Torá, todas esas cosas raras. Entonces Pablo le dice, no, eso ya pasó. Y los otros insistían. Entonces él se planta y sienta estos principios teológicos. Todo eso ya pasó, no tiene vigencia. Por eso el libro de Gálatas arranca el capítulo 1 en un momento diciendo, si aparece alguien que les viene a predicar un evangelio distinto al que yo le estoy predicando, ese tipo que es un maldito, sea anatema, dice. Es maldito, ese tipo es mentiroso, los está engañando. Así arranca el tema de los Gálatas. En ese contexto es que dice esto: no dependemos de la ley ya no tiene vigencia, la ley ya no existe, todo depende de la obra de la fe, de la obra del Espíritu. Vuelvo a lo que le estaba diciendo. Y el versículo 13 es el más importante de toda esta historia. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. El concepto de maldición generacional es una aberración de la interpretación bíblica que invalida el pacto de la cruz. El concepto de maldición generacional, creer que hay una maldición generacional que tiene poder sobre mi vida, es una aberración. ¿Sabe qué es una aberración? Es una perversión, es una exageración de lo contrario, de lo opuesto. Una aberración es una deformación, es algo que está mal, deforme, es algo que salió mal. Ese tipo de cosas que si fue a hacer un curso de cerámica, y que hizo, le salió mal, hizo el bollo de vuelta, lo tiró otra vez. Una aberración que no sirve para nada. Fue a hacer una jarra, le salió plato. No te sirve de jarra. La maldición, el concepto de maldición generacional es una aberración de la interpretación bíblica que invalida el pacto de la cruz. Le repito, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Fuimos rescatados. Cristo nos rescató. Él me rescató. Al mejor estilo Superman, al mejor estilo Mujer Maravilla, al mejor estilo Avenger, Capitán América, o no sé cuál es su superhéroe favorito, Iron Man, Spider-Man o el Chavo del 8. No sé cuál es. No, el Chavo no, el Chapulín. No sé cuál es su superhéroe. Me rescató. Si habiéndome rescatado este superhéroe, Jesucristo, habiéndome rescatado, yo creo que sigo estando atado, ¿me rescató o no me rescató? Si la Biblia dice que me rescató y yo creo que tengo que hacer determinado ritual para liberarme, estoy diciendo que en realidad no me rescató. Peor, lo que estoy diciendo es peor. Aquel que diga que estamos bajo maldición está haciendo a Dios mentiroso. Dice que Dios miente. Aquel que diga que la maldición tiene poder sobre mi vida está diciendo que Cristo no tiene poder. Aquel que diga que la maldición generacional es más fuerte, que yo estoy atado a una maldición generacional, que eso impacta sobre mí permanentemente y que tengo que yo liberarme, está diciendo que yo soy más poderoso que Cristo. Entonces, no le estoy inventando nada, le estoy leyendo Biblia, nada más que Biblia, no le invento nada. La maldición generacional no existe. La clave está: decisión, acción y posición. Transformación, seguir a Dios y ser hijo. La clave está en formar parte, en tomar parte del pacto de la cruz.
El tema está en un momento determinado de tu vida que no te conformes con ir a la iglesia, venir a la iglesia, que seas cristiano, pero ser cristiano no es venir a la iglesia. Venir a la iglesia es ser evangélico. Yo no, le pido, no sea evangélico. Al contrario, cuanto menos evangélico sea, mejor todavía, sea cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Cristiano significa ser seguidor de Cristo. ¿Qué significa ser seguidor de Cristo? Hacedor de las obras de Cristo. Entonces, no sea evangélico, siga a Cristo. Eso depende, una decisión, una acción y la posición. Tomarlo a Él por hijo, ser transformado, ser roto para seguirlo a Él y empezar a vivir una vida nueva. Pero lo que sí tiene peso sobre nuestra cabeza es la bendición. Vuelvo a Gálatas 3:12. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la... Perdón. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió, 14, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según las promesas. La maldición ya no tiene lugar en nuestra vida. Lo que sí tiene lugar en nuestra vida es la bendición. Por el pacto de la cruz, vos estás así como una antena, vos estás así listo para recibir la bendición. La bendición de Abraham, que dice que serás bendito vos y en vos todas las familias de la tierra. La bendición de Abraham dice que hay bendición sobre tu cabeza. Bendición para que todo te vaya bien. Claro, vuelvo para atrás. Es necesario ser hecho hijo. Lo que hace la diferencia es eso. La maldición generacional, el concepto de la maldición de la ley, sigue vigente para todo aquel que no haya decidido seguir a Cristo. Porque en Cristo se cortó. Pero si vos no te sumás a ese pacto por colectora sigue vigente para el que no crea. En cambio, si vos crees, no hay nada que te separe de la bendición. No hay manera de que si sos cristiano, la maldición generacional tenga efecto sobre tu vida o la maldición de la ley. No hay manera. El otro día hizo mucho ruido cuando dije sobre la decepción, de que no podemos decepcionar a Dios. No hay manera de que tus acciones invaliden la obra de Dios. Tus acciones pueden invalidar el efecto de la obra de Dios sobre tu vida. Pero tus acciones no pueden invalidar la obra de Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Lo mismo que le dije hace un ratito. Si yo digo que necesito hacer X ritual para liberarme de la maldición de mis ancestros y de la borrachera de mi bisabuelo, entonces estoy diciendo que en realidad no hubo poder en Cristo para liberarme de eso. Entonces, al no creer en el poder de Cristo, al creer en las cosas de la ley, sigo viviendo bajo el concepto de la ley, lo que decía en los primeros versículos de Gálatas 3. Sigo viviendo bajo los principios de la ley. Pero si no vivo bajo el principio de la ley y vivo bajo la fe, mis acciones no invalidan la obra de Dios. Lo que Él hizo, hecho está. Me pongo bajo su manto, me cubre. Me pongo bajo ese paraguas, me protege. Me pongo en sus manos, me libra de todo. La diferencia está en mi posición. Decisión, acción y posición. Ser hecho hijo de Dios. La palabra de Dios es la ley suprema sobre toda otra ley. Una ley que ha quedado invalidada. Vimos en la Semana Santa que el pacto de la cruz dio el cumplimiento del pacto de la sangre. El pacto de la sangre fue el pacto donde Jesús dice: en mi sangre empieza un nuevo pacto, o así más o menos esas palabras. Mateo 26, 27, después tomó la copa, luego de dar gracia la entregó a sus discípulos, les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, como las chicas de danza, ¿no? Nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. La sangre de Él fue derramada como un pacto nuevo para perdón de los pecados. Ahora, si dice nuevo pacto, ¿qué significa eso? Si hay algo que es algo nuevo, ¿qué significa?
2, 3. Si hay mi auto, cuando salió, no ahora. Mi auto, el modelo de mi auto se llama Nuevo Logan. ¿Por qué se llama Nuevo Logan? Gracias, porque hay otro Logan. Que es re feo. El mío lindo. Feo, filoso, cuadrado, líneas rectas, no me gusta. Este es el nuevo. Bueno, no solamente el Logan. He visto con el correr de las décadas infinidad de autos así. El nuevo Taunus, mire impresionante los cambios. Que haya algo nuevo, significa que había algo anterior. Y que haya nuevo algo, significa que el otro ya no está en vigencia. Cuando aparece el nuevo Logan, ¿el Logan viejo sigue estando en la calle? ¿Cómo que no? Una bomba para que reviente todos los autos. ¿Sigue estando en la calle? ¿Se sigue fabricando? Si hay un nuevo pacto, quiere decir que el pacto viejo sigue estando, pero ya no tiene valor. Si hay un nuevo pacto, invalida por cumplimiento el pacto anterior. Lo cierra, una etapa, un proceso terminado, empieza un tiempo nuevo. Cierra, da por cumplido, cierra lo anterior. Y es más, el nuevo pacto es superior al pacto anterior. ¿Cuál era el pacto anterior? Éxodo 19:5, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva de entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y nación santa. Éxodo 24:7, después tomó el libro del pacto, lo leyó ante el pueblo, ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y lo obedeceremos. Moisés tomó la sangre, como la sangre de Jesús, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que de acuerdo con estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Lo que había hecho Moisés 2 versículos anteriores, agarrar un becerro, degollarlo, derramar sangre. Una sangre de sacrificio por perdón de los pecados. Dice Hebreos 8, versículo 7, si el primer pacto, el de la sangre del becerro que hacía Moisés, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Pero hubo un segundo pacto. ¿Qué quiere decir? Que el primero no era perfecto. Por lo tanto, el primer pacto ya no está vigente. El que está vigente es el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? No la chica de danza. La sangre de Cristo. La que invalida, da por concluido y supera el pacto anterior. Versículo 8. Pero Dios, al reprocharle sus defectos del pacto anterior, dice, vienen días en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ese pacto no será semejante al que hice con sus antepasados, el de los animales y sacrificios, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra. Este es el pacto, verso 10, que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Usted tiene, a partir de ahora, relación directa con Dios y no solamente eso, sino que la ley de Dios está en su mente porque el Espíritu de Dios está dentro. No somos lo mismo de antes. Somos una nueva relación en distinto plano espiritual y metafísico delante de Dios. Somos distintos. Somos otra cosa. La iglesia es una entidad espiritual para transformación de vidas. El fin de la iglesia, esto también hizo ruido, tengo ahí mi cucaracha que me ladra en redes todo el tiempo, que enseguida, cuando yo escribo estas cosas, el fin de la iglesia, el propósito de la iglesia, no es la vida eterna. Porque la vida eterna yo la tengo en cuanto recibo a Cristo y empiezo a seguirlo. El propósito de la iglesia no es tener vida eterna. El propósito de la iglesia es que la iglesia anuncie el pacto para que otros se sumen y sean salvos. El propósito de la iglesia no es, listo, ya está, soy salvo. No. El propósito de la iglesia es anunciar. ¿Qué cosa? Que el pacto viejo ya no tiene vigencia. Y por la sangre de Cristo hay un pacto nuevo, sos hecho una nueva criatura, una nueva creación. Ya nadie enseñará a su prójimo ni le dirá a su hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Seré misericordioso con sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Escucha el 13, otra vez el 13 es importante, parece que el 13 no era de mala suerte, sino que es importante. Al decir nuevo pacto, dice el de Hebreos,
se ha dado por viejo al primero. Y lo que es viejo y anticuado está en vías de desaparecer. Por eso el que a mí me diga viejo, yo moriré anciano, señoras y señores, viejo jamás. Ni se les ocurra. Lo viejo y anticuado, ¿no es cierto, Ana? Decí que sí, Ana. Gracias, Ana. Lo viejo y anticuado está en vías de desaparecer. Tu abuela. El pacto ya no sirve. En vías de desaparecer, porque hay un pacto nuevo que lo reemplaza. El pacto de la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, porque la ley no justifica, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, agárrate esta y con esta terminamos. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Cristo dijo al Padre, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. Escuchate esta frasecita. Abrí si seguías al Chapulín Colorado, abrí tus antenitas de vinil. En su lugar, en vez de sacrificios y ofrendas, en su lugar, dice Cristo, me preparaste un cuerpo. En su lugar me preparaste un cuerpo. A veces me va entendiendo porque esto es recontra valioso, súper profundo, bien complicado, pero usted lo va a entender. En su lugar le dice Cristo al Padre, vos no querés sacrificios y ofrenda. En vez de sacrificio y ofrenda me preparaste un cuerpo. ¿Cuál era el cuerpo de Cristo? Y no me diga ahora la hostia ni el pan de la Santa Cena. ¿Cuál era el cuerpo de Cristo? Tampoco me diga la iglesia. ¿Cuál era el cuerpo de Cristo? ¿Dijiste iglesia? No. ¿Viste que era complicado pero lo va a entender? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Casi. Ahí me gustó. El cuerpo de Cristo es Juan 1:14, Jesús hecho carne. ¿Sí? Cristo existe desde siempre. Jesús nació. Cristo no nació. Jesús nació. Jesús tiene origen, no sé qué día nació, pero Jesús nació un día. ¿Querés ponerle el 25 de diciembre? Ponele el 25 de diciembre. No fue en diciembre, pero no importa. Pero Cristo no tiene nacimiento. Cristo es el Espíritu, es la unción del Espíritu de Dios para salvar, que vino sobre Jesús cuando Jesús, que es Dios hecho carne, Juan 1:14, nació. Entonces le dice, no querés sacrificio, no querés ofrenda, me preparaste cuerpo. Le está diciendo, voy y me meto en un cuerpo. Y continúa. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, Cristo, al Padre. Como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Y en qué momento después el Cristo, en Jesús el Cristo, dijo, Señor, que sea hecha tu voluntad? ¿En qué momento? Hoy les está friendo la cabeza hoy. En la cruz. En la previa del pacto de la cruz, en la precuela. En la previa del pacto de la cruz. Estaba ahí, no quería saber nada, pero sabía que lo tenía que hacer. Por eso le dijo a Pilato, nadie toma mi vida, yo la puse. Me preparaste cuerpo para que yo lo tome y haga tu voluntad. No es por sacrificios, no sirven los sacrificios, no sirven las ofrendas, no sirve la sangre de los toros, de los becerros, de los machos cabríos, no sirve nada de eso. Entonces voy yo. Está diciendo, lo que termina diciendo, que es más fuerte, más poderoso, más grande que cualquier sacrificio que se podía hacer antes. El pacto de la cruz, el pacto de la sangre, invalida todo lo anterior. Si usted recibe a Cristo, si es hecho hijo, no existe maldición que tenga autoridad sobre su vida. No hay manera de que tus acciones invaliden la palabra de Dios. Y no hay manera de que si sos cristiano, si sos hijo de Dios,
la maldición de la ley o la maldición generacional impacte sobre tu vida. No hay manera de, si seguís a Cristo, si seguís el camino del Señor, una condenación que viene de generación en generación se repita en tu vida. No hay manera que venga a dominarte, salvo que vos se la dejes que te domine. Ya no sos el que eras y eso no tiene autoridad en tu vida. Tenés la autoridad para decir no. Porque la sangre de Cristo, el pacto de la cruz, el pacto de la sangre, me libró de esa maldición de repetición hasta la tercera y cuarta generación. Y me ató a la bendición, póngase en pie, por favor, de hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Gracias, Señor, porque la hora ya se me estaba yendo. Es fundamental, es necesario en este tiempo, en esta nueva etapa, y se lo digo con total convicción en esta hora, en este hoy 23 de abril, en este 23 de abril de 2025, como decía un viejo conocido, único e irrepetible por toda la eternidad, en este 23 de abril de 2025 es fundamental y necesario que se lo diga con convicción, es una nueva etapa. La etapa vieja ya está. El Señor lo posiciona a tomar un lugar distinto. El Señor lo posiciona a convertirse en columna. El Señor lo posiciona a proclamar y a anunciar. Por eso es necesario que tome la decisión de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. El que tiene provisión para su necesidad, el que tiene el escape de toda situación peligrosa, el que tiene provisión para tu alma, el que tiene seguridad de sustento, el que llena tu mesa, el que llena tu corazón, el que suple todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria, el que tiene el poder de llevarte a vivir una vida distinta, una vida de bendición, una vida de plenitud, una vida de paz, para que puedas decir, se puede vivir de otra manera.